Vamos a comenzar esta noche o esta tarde aún todavía orando, amén, y vamos a pedirle al Señor que pueda guiarnos, que pueda ayudarnos y sobre todo que pueda hablar a nuestros corazones, amén. Así que vamos a comenzar este tiempo. Padre Celestial, mi buen Dios, Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites que estemos hoy aquí reunidos juntos, mi Dios, y que podamos sobre todo recibir de tu palabra en nuestras vidas. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, Señor, prepara nuestros ánimos incluso de ser receptivos a tu voz y de escucharte, Señor, y de verdad de poder aprender una vez más sobre lo que tú tienes para nosotros. Gracias por este tiempo, Señor. Dejamos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a comenzar en esta tarde, ¿sí? Sé que por ahí han estado de repente utilizando el hashtag El Veneno Oculto, así que sigamos utilizándolo. Creo que es de una buena manera poder recordarnos el énfasis y sobre todo el título de este mensaje, que estoy muy seguro va a ser de mucha ayuda para nosotros en este tiempo. Mientras estuve revisando, quería comentarles, saben que hay algo muy interesante dentro de todo ese tema. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud reveló que la exposición al plomo, a este material o a este componente, había ocasionado más de 1 millón de muertes en el último año. Y era muy interesante cómo realmente algo que quizá muchos de nosotros desconocemos y no sabemos qué está pasando, realmente está generando un problema tan grande. Y pues mientras estuvimos pensando en todo esto, de verdad se me vino a la mente que era algo que obviamente no concebíamos ninguno de nosotros. ¿Y sabes cuál es lo más curioso? Que justamente este material, el plomo, se encuentra repartido en todas partes. Es decir, lo podemos encontrar en las pinturas, está en la gasolina, está en las baterías para motor, está también en vidriería, en cristales, está en esmaltes, está en algunas joyas, en algunos juguetes e incluso en algunas medicinas que muchos de nosotros a veces tomamos comúnmente para poder recuperarnos un poco, sentirnos un poco mejor. Pero justamente este componente, este material, el plomo, está dentro de todo esto y pues lamentablemente a lo largo del tiempo genera muertes significativas que realmente están obviamente afectando a la humanidad, a la población entera. Y justamente estaba leyendo una revista que tenía que ver con bienestar y salud y había una especialista que revelaba justamente estas frases y era claramente lo que decía, no hay ningún nivel seguro de exposición en el plomo, incluso las más pequeñas cantidades de plomo pueden afectar el bienestar físico y mental. ¿Sabes? Cuando leí esto me vino algo a la mente como que, wow, esto realmente está causando un problema. Esto de verdad está causando una situación seria en el mundo y muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos de repente de que esto está sucediendo y hay tantas miles de millones de personas que están muriendo a causa de este veneno oculto, si pudiésemos llamarlo así, que está afectando realmente a nuestra sociedad. Así que mientras estaba viendo todo esto y obviamente me sorprendía por todo este efecto, pues comencé un poco a pensar de verdad en finalmente de qué todo esto se trataba, ¿verdad? Un vicio, un veneno oculto es justamente esto que afecta a nuestras vidas y no nos damos ni siquiera cuenta de qué está pasando. No nos damos cuenta porque el plomo, por ejemplo, se encuentra en muchas de las cosas que tocamos, que vemos, con la que nos topamos, que usamos incluso, y no nos damos cuenta, y esto a la larga, poco a poco puede causar un gran efecto en nuestras vidas. Así que me puse a pensar de verdad cómo esto llega hasta matarnos. Entonces, la pregunta es, ¿son tan peligrosos esos? Sí, es cierto, pero realmente, ¿cuál es el veneno oculto más peligroso que existe en el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el veneno más peligroso? Yo estaba revisando y viendo todo esto y creo que la verdad, si nosotros pudiésemos entender esto de una manera más clara y sobre todo espiritual, podríamos aterrizar sabiendo de que el pecado es el veneno oculto más poderoso. Y porque realmente destruye vidas, realmente te destruye tanto físicamente como mentalmente y afecta a cada una de nuestras partes y esto
esto obviamente causa un gran daño en nosotros. Así que mientras estuvimos pensando junto con los supervisores todo esto, pues realmente nos dimos cuenta de que era importante tocar este tema, aterrizar a un punto tan necesario como es el pecado, que quizá no siempre lo hablamos, lo hemos hablado como de repente en diferentes aspectos muy puntuales, pero no de una manera global, y qué es realmente, y qué significa, y cómo puede afectar, y qué produce, y cómo puedo ser libre de ello. Y creo que esta es una gran oportunidad para que podamos realmente hablar sobre este tema y poder compartir con ustedes lo que nos dice. Y quiero que para poder darnos cuenta un poco de esto, vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Quiero que busquen sus Biblias, por favor. Y podamos leer juntos un pasaje que realmente es de mucha importancia, y creo que nos da un poco más de este panorama sobre cuán poderoso llega a ser el pecado y sobre todo dañino para nuestras vidas. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sabes? Esto es una palabra que Jesús está dando, a sus discípulos en un momento en donde les está dando a conocer las cosas que pueden ocurrir en medio de persecuciones y tiempos difíciles. Y les está diciendo: pueden haber muchas cosas en este mundo que lleguen a ser peligrosas. Pueden haber muchas cosas en este mundo las cuales pueden afectar o dañar sus vidas, pero déjenme decirles algo. Eso no se compara absolutamente en nada a lo que Dios va a hacer si nosotros desobedecemos, si nosotros pecamos, porque seremos echados en el infierno, y eso corromperá, eso terminará con nuestra alma y con nuestro cuerpo finalmente. Es decir, Jesús deja en claro finalmente que este veneno, este justamente elemento que es el pecado, comienza a ser lo más dañino que pueda haber. Lo más dañino que puede haber, porque no solamente matan nuestro cuerpo, pero sino también nuestra alma. Y no hay nada en este mundo que pueda matar nuestra alma como lo hace el pecado. Sino que es solamente el pecado lo que termina destruyendo no solo nuestra forma física, pero sino también nuestro espíritu, nuestra alma. Y creo que esto es muy importante que podamos resaltar. Entonces, si nosotros aterrizamos y concluimos finalmente de que el pecado es el veneno más dañino que existe, pues vamos a comenzar con algunos puntos claves e importantes y que creo que vamos a poder ir analizando. Ahora, el pecado es muy sutil. El pecado es muy sutil porque, así como lo he mencionado eso, y les estaba hablando sobre el plomo que se encuentra en cualquier parte, ¿verdad? Se encuentra incluso en pigmentos de las pinturas que utilizamos para poner en nuestras casas. El pecado también está en todas partes. Está en todo lo que miramos, está en todo lo que tocamos, está en todo lo que incluso podemos sentir, percibir, está en todo a nuestro alrededor. Realmente es una tentativa para poder exponernos al pecado. Justo hace unos días estaba en un taxi, estaba yendo a poder ver a mi novia un rato, y pues a conversar, y mientras estaba en el taxi comenzó a sonar una canción en la radio. Y me pregunté y dije: wow, qué genial, ahora están pasando Bob Esponja en la radio, ¿verdad? Están haciendo de repente un podcast de esto. Y comenzaba a sonar la canción y comenzaba a sonar la música, y finalmente me di cuenta que era una canción de un artista que había usado para poder finalmente hacerse famoso y conocido, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que está cantando Bob Esponja, pero al final en realidad está comenzando a meterse en un mundo completamente oscuro, y de repente que no es para nada bueno y dañino. Y es así de sutil que a veces comenzamos a hacerlo, ¿verdad? Escuchamos un poco de alguna canción y se nos queda tan pegado en la mente que comenzamos a cantarla y a tararearla y a tararearla y a cantarla, y de repente se nos impregna de una manera en la que comienza a ser parte de nosotros. Y esto es lo que pasa, esto es lo que de verdad pasa, es que en la música, en la televisión, en el internet, a través de las revistas, a través de tantas cosas con las que nos topamos a diario, realmente el pecado está ahí. El pecado está ahí. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esto? ¿O qué es lo que puede pasar con todo esto, verdad? Así que mientras estaba entendiendo todo, creo que pude aterrizar en 3 preguntas que yo mismo también me estaba haciendo, que nos van a poder ayudar a poder tener un panorama un poco más claro de qué se trata, y nos va a ayudar realmente a poder
a poder darnos cuenta de lo peligroso, de lo dañino y de lo maligno que es todo esto. Así que quisiera comenzar con esto, y creo que muchos de nosotros puede que nos hayamos explicado de alguna forma esta pregunta, ¿verdad? Tratando de intentar hacerla más fácil o más sencilla. Pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Sinceramente, ¿qué es el pecado? ¿Es algo que hago que no está bien? ¿Es desobedecer a mi papá? ¿Es no hacerle caso a mi papá? ¿Es de repente alzarle la voz a mi mamá? ¿Qué es básicamente el pecado? Porque muchos de nosotros intentamos solamente delimitarlo a algo tan pequeño cuando realmente es tan gigante, y que incluso, aunque nosotros pensemos que no lo estamos haciendo conscientemente, vamos a hablar un poco más de esto, realmente sí está pasando. Así que estaba viendo un poco lo que la Biblia hablaba, y justamente es justamente en las Escrituras que el pecado en cierto modo se ejemplifica con una metáfora, ¿verdad? Con una metáfora, y es esta metáfora que se utiliza sobre las tinieblas, sobre la oscuridad. Y saben que en el griego, mientras está exponiendo esta idea sobre las tinieblas, realmente a lo que quiere llegar y a lo que quiere apuntar es justamente a una herida en la luz. Ustedes justo hace poco estaba intentando de repente poder pensar un poco más en esto, ¿verdad? Y me ponía a pensar si esto pudiéramos tenerlo como la luz, ¿verdad? Si esta hoja fuese la luz completa, un punto completamente perfecto, hecho de una manera tan limpia y pura y sin ninguna mancha y entero. Y creo que lo que la Biblia nos está tratando de decir, que las tinieblas es justamente una herida dentro de la luz, una herida que comenzamos a hacer y que realmente nos muestra y nos denota la oscuridad. Esto finalmente es lo que significa y a lo que se refiere en la Biblia tinieblas. Es básicamente una herida en la luz, en lo que siempre existió, en lo perfecto que fue siempre, pero justamente que comenzó a fallar, que comenzó a errar. Y esta es otra de las ideas que da la Biblia, errar al blanco, en cierto modo de una metáfora de lo que quiere o de lo que se trata de sobreentender en el pecado. Pero en esencia, si pudiésemos aterrizar para poder saber qué es el pecado es ese estado de perversión moral. Es ese estado de perversión moral en el que nosotros vamos a ir en contra, vamos a tener una actitud de resistir a Dios y a sus mandamientos. Entonces creo que esa es la mejor definición que podemos obtener. Es ese estado de perversión moral en la que nosotros resistimos a Dios y a su palabra. No queremos saber nada de Dios, no lo queremos en nuestros caminos, queremos hacer justamente ese agujero dentro de la luz perfecta para que nosotros podamos entrar por esa oscuridad y finalmente inmersirnos en todas las tinieblas, lo que realmente no es lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que esto nos puede dar una idea más clara de qué es el pecado. No solamente son algunas cosas, no solamente son unas cuantas actitudes o de repente acciones, sino es este estado de perversión en el que nosotros vamos en contra de Dios y de sus mandamientos. Y creo que la mejor forma de poder entenderlo también va a ser mientras vayamos comenzando a conocer sus mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra de Dios y qué nos dice sobre esto y qué nos dice sobre el otro? Pero ¿saben qué es lo que más me llama la atención? Que para Dios el pecado es tan terrible y tan horrendo que justamente el castigo que otorga a las personas que lo cometen es la muerte. Es decir, esto no es un juego, esto no es algo simplemente pasajero o trivial, no es algo que no tiene peso, sino es algo muy, muy importante. Lo que aquí nos está tratando de decir Dios es: realmente me interesa lo que está sucediendo en tu vida, y es justamente por lo malo que nosotros hemos hecho o lo que estamos haciendo o lo que incluso vamos a cometer, que nuestro castigo es la muerte. Así de terrible y así de horrendo es para Dios el pecado, y por eso debemos tener en cuenta sobre esto, porque ¿saben qué es lo que pasa últimamente? Es que nosotros comenzamos a tener esta idea de que a veces inconscientemente lo hacemos. Pero esta es la verdad. No hay nada inconsciente en cuanto a esto, y tampoco podemos decir por esa inconsciencia que somos inocentes. Porque uno por inconsciente no es que abre una revista o una página pornográfica. Uno por inconsciente o que no se da cuenta no es que le miente a sus padres para poder intentar hacer pasar algo malo que sucedió en nuestras vidas o que hemos hecho. Uno no por de repente inconsciente
inconscientemente dice algo malo o comienza a dar este falso testimonio, de la manera más simple de decirlo, comienza a rajar de otras personas y inconscientemente lo hace. Esto sucede realmente porque nosotros tomamos una decisión y esa decisión se evidencia en que finalmente vamos en dirección al pecado. Y creo que es justamente lo que hoy en día está pasando y debemos comprender, debemos entender que nosotros pecamos porque somos pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores y creo que esta es la mejor manera de poder entender. No porque somos pecadores es que finalmente pecamos, sino porque nosotros ya tenemos esa naturaleza y es la razón por la que nosotros cometemos pecado. Así que todo ser humano tiene esta naturaleza. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 3. Y quiero que leamos juntos lo que la Biblia nos dice aquí. Efesios capítulo 2, versículo 3. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice justamente sobre esto, sobre el pecado. Creo que es un punto a analizar para todos nosotros, porque en muchas ocasiones podemos tener quizá una idea muy vaga y no entendemos realmente de todo lo que significa. Entonces dice, y justo está hablando sobre el pecado, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. Hijos de ira. ¿Sabe qué? Me llama mucho la atención cómo es que en este momento comienza a delimitar puntos muy claros la palabra de Dios. Comienza a decirnos, nosotros estamos caminando y estamos haciendo los deseos de nuestra carne. Y creo que esto es lo que nos da a conocer de mejor plano realmente qué es lo que está pasando en nuestro interior. ¿Por qué estamos pecando? ¿Por qué estamos viendo cosas que no deben? ¿Por qué estamos escuchando cosas que no debemos escuchar? ¿Por qué estamos mirando? ¿Y por qué estamos realmente aceptando incluso relaciones que no nos convienen, que no nos edifican y que nos están destruyendo por dentro? Y creo que esto es la mejor manera en la que la Biblia nos está diciendo. Básicamente no se trata de lo que los demás te muestren, sino del deseo que tú tienes por querer hacerlo y cumplirlo. Finalmente es el deseo que proviene de tu interior, de tu carne, son los pensamientos de tu mente los que pones y los que ejecutas. Y es eso finalmente el pecado que nosotros cometemos. Y la Biblia nos dice que somos hijos de ira, es decir, hijos del diablo. Cuando nosotros cometemos esto y cuando nosotros nos dejamos direccionar por todo lo que pervierte, por todo lo que deprava, por todo lo que comience a torcer la actitud de honrar a Dios y sus mandamientos, pues básicamente es justamente cuando realmente somos definidos de esta forma. Y creo que en muchas ocasiones hablar sobre este tema es tan incómodo que no queremos aceptar que es justamente por nuestro interior. Mientras estuve realmente analizándome a mí mismo y decía, Josías, necesitas darte cuenta qué es lo que está pasando contigo, porque esto es lo más difícil. En muchas ocasiones nosotros no queremos aceptar nuestra realidad. No queremos aceptar que estamos anclados a un vicio. No queremos aceptar que somos desobedientes. No queremos aceptar que somos ingratos. No queremos aceptar que somos autosuficientes. No queremos aceptar de que tenemos una batalla grande con el pecado y que es finalmente eso lo que nos está guiando. Ahora te pregunto a ti, ¿es eso lo que está pasando contigo? Porque te soy honesto, esa batalla en mi vida continúa. Esa batalla en mi vida continúa. Soy bombardeado constantemente, como todos nosotros, todo el tiempo, por el pecado. Cuando prendes una tele, cuando entras a la computadora, cuando estás de repente escuchando música, y sinceramente esto comienza a dañar nuestras vidas. Esto comienza a tornar nuestra actitud de honrar a Dios y guardar sus mandamientos a una en donde queremos desobedecerle y hacer nuestra voluntad. Pero ¿es eso finalmente lo que debemos hacer? ¿Es eso lo que Dios quiere para nosotros? Entonces esto es el pecado. Esto es el pecado y se los pongo delante porque de verdad quiero que podamos entender y podamos comprender todo esto.
En muchas ocasiones intentamos suavizar, intentamos solamente dar un giro de que no, eso no es tan malo, escuchar esas canciones no son tan malas, o ver esos programas no están tan malos, o de repente ver esa página o visitarla no está tan mala, y debes sentirte bien, no te preocupes, no es que estás pecando, no estás haciendo nada malo, ten tranquilidad, ten tranquilidad en tu corazón, no está pasando nada malo, Dios te sigue amando. Pero la pregunta es, ¿de verdad esa va a ser nuestra excusa? ¿Es eso lo que nos va a salvar definitivamente? ¿Es eso realmente lo que nos va a ayudar a poder tener un conocimiento de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas? Así que yo me he analizado. Yo le he pedido a Dios, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a poder ver lo que tú quieres que yo vea. Ayúdame a poder darme cuenta del pecado que aún puede estar en mi corazón, en mi mente, del que quizá inconscientemente, como a veces llamamos, se mete por alguna parte, pero ayúdame a darme cuenta de que soy responsable de ello, de que es mi culpa, es mi responsabilidad la que tengo que aceptar, y que es mi naturaleza la que me lleva por caminos que no son los de honrar tu palabra, no son los de honrar tu nombre. Y creo que esto nos va a ayudar mucho a nosotros a poder realmente identificar qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Es pecado de verdad o no es pecado? Y creo que tener un concepto de esto nos puede permitir tener claridad en nuestras vidas. Así que vamos con la segunda pregunta, y es ¿cómo nos afecta el pecado? Podemos tener ahora un poco más de panorama en cuanto a qué es el pecado, ¿verdad? Sabemos que el pecado es entonces este estado de depravación o de repente de perversión moral frente a una actitud de rebeldía en contra de Dios y sus mandamientos. Pero ahora, ¿qué efecto tiene el pecado en nuestras vidas? ¿Por qué, Josías? ¿Por qué el pecado entonces es tan peligroso, verdad? Ahora me dices que sí sobre Dios y sobre esto, pero ¿qué tal? No creo en Dios, sinceramente no creo en Él y no me importa si Él se siente mal o no, o si le estoy obedeciendo o no, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante hablar sobre este tema? Y cuando vamos a este punto sobre el efecto que causa el pecado en nosotros, y que ya lo hemos mencionado hace poco, es justamente esta condición de muerte al que pasamos. La pena del pecado es muerte. Es clara, la Biblia lo dice en muchas ocasiones, y es más, Dios la advirtió desde el inicio. Dios la advirtió desde el inicio. Quiero que vayan, si tienen sus Biblias, ahí en Génesis 2:17, y les está hablando a Adán y a Eva en este momento, y les está diciendo todo lo que podían hacer, y les dicen lo único que no podían hacer, y les dicen, no comerás de este árbol, porque el día que de él comieres, le dice, ciertamente morirás. Entonces le está explicando desde el inicio de todas las cosas. No es que no lo conocían, no es que no sabían qué iba a pasar, no es que no se imaginaban de que íbamos a estar en esta condición y en esta situación hasta el día de hoy. Lo sabían desde el inicio. Lo sabían. Y creo que ahora nosotros debemos nuevamente recordar que el efecto que causa el pecado en nosotros es la pena de muerte. Es esta pena de muerte completa interna. Y la Biblia es clara al mostrarnos estos efectos del pecado. Es más, Romanos capítulo 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? Recuerdo cuando tenía, creo, 10 años, cuando me aprendí de memoria este texto, cuando me pidieron que pudiese grabarlo en mi mente. Y sinceramente a esa edad de repente no reflexionaba mucho en la profundidad de este pasaje. Pero mientras pasaron los años y este texto venía a mi mente todo el tiempo. Y saben, me di cuenta de algo. Dios estaba tratando de hablar a mi corazón y me estaba diciendo, Josías, la verdad es que ninguno de los que están aquí puede disfrutar de mi reino por la condición en la que se encuentra. Y cuando entendí esto de una manera más clara y supe que de verdad había una necesidad de tomar una acción, una actitud diferente, es cuando realmente pude comprender lo importante que era entregar y depender en mi vida de Jesús. Y creo que esto es algo que nosotros todos debemos poner en claro. El castigo para el pecado y el efecto más grande que causa es la muerte. Y una muerte no solamente física por la que tenemos, sino también una muerte espiritual eterna. Respecto al versículo que habíamos leído al inicio, dice que nosotros iremos
Y nuestra alma y nuestro cuerpo estarán condenados al infierno, serán matados, es lo que dice la Biblia. Entonces esto implica de una muerte sí espiritual, pero también de un juicio delante de Dios del que no podemos escapar. Ahora, todos hemos pecado. Esta es la verdad, todos hemos pecado. Y esto destruye nuestro corazón, va a comenzar a dañar nuestra mente, va a comenzar a afectar nuestra identidad. Y creo que una de las cosas que deberíamos también preguntarnos es, ¿qué de bueno trajo a nuestras vidas mentir? ¿O qué de bueno trajo a nuestras vidas engañar? ¿O qué de bueno trajo a nuestras vidas desobedecer? Porque te digo algo, si tú piensas que has obtenido algo de todo eso o por hacer eso, te digo que lo único que vas a obtener al final de estos días, por todo lo que hemos hecho, es la muerte. No hay nada que nos va a poder salvar si es que sinceramente estamos pensando de que hemos obtenido algún o cierto favor de los pecados o de las actitudes en contra de Dios que hemos cometido. Y esto es lo que nos debe realmente poner alerta. Porque a veces sentimos de que por una mentira hemos sido librados de una situación muy apretada. O que de repente por haber engañado a mis padres hemos tenido un permiso y hemos disfrutado con nuestros amigos de una salida. O de repente porque no le dijimos la verdad al pastor, tuvimos una noche de placer con una chica que me gustaba y eso satisfajo mi corazón. Pero la pregunta es, ¿qué de bueno va a traer al final de todo para tu vida, para mi vida? ¿Qué es lo que finalmente va a traer de bueno? Porque esto nos está afectando. Y no solamente nos afecta espiritualmente, pero sino también físicamente. David en el Salmo 51 podía hablar sobre todo esto. Y decía de verdad que sus huesos se habían corrompido. Sus huesos estaban envejecidos a causa del pecado, a causa de la maldad. A causa de las cosas que había hecho, y obviamente guardar ese pecado y solamente tenerlo, pues había dañado su espíritu, pero también su cuerpo. Y eso es lo que pasa. Comienza a dañar nuestros corazones. Comienza a dañar todo en nuestro interior. Y no olvides recordar de que es lo único que vamos a obtener del pecado. Lo único que vamos a tener del pecado va a ser la muerte. Pero ¿sabes qué? Llegamos a esta parte en donde si nosotros nos ponemos a pensar que no queremos ese fin, no queremos ese punto, no queremos eso para nosotros, no deseamos que eso sea finalmente nuestro término para nuestros días en la tierra. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Y quizá nos hemos preguntado, entonces, ¿qué puedo hacer con el pecado? Porque no va a desaparecer, no se va a ir lejos, y tampoco no se va a ir de nuestras vidas. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer con el pecado? Y saben, mientras estuve también pensando, me di cuenta que por lo menos en nuestra cuenta o por nuestro propio lado, no hay nada que podamos hacer. No hay absolutamente nada que podamos hacer para poder alejar el pecado de nosotros. Porque nuestra naturaleza está conformada por ello. Desde la caída del hombre, el ser humano ha sido condenado generación tras generación y nuestra naturaleza es pecaminosa. Incluso de forma inconsciente, tomamos actitudes que van en contra de Dios, rebelándonos a Él y a sus mandatos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esto? Porque no quiero tenerlo dentro de mí. Y aquí es donde entra lo más importante. Aquí es donde entra lo más importante. Quiero que vayamos, por favor, a Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Y quiero que podamos leer esto. Romanos capítulo 3, versos 10 y 12. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, ni hay siquiera uno. ¿Sabes? Esto me deja más en claro lo que nosotros somos capaces
y no capaces de hacer. La Biblia está claramente diciéndonos que no hay nadie justo, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera alguien que entienda o que pueda realmente buscar a Dios. El versículo 12 nos dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y creo que esto es la parte más de repente desalentadora en todo esto de las escrituras que nos dan a entender realmente que nuestra condición es tan baja y tan rechazada por lo que hacemos todo el tiempo que no podemos ser llamados de una forma en la que nunca hemos sido vistos. Hay mucha gente a nuestro alrededor que de repente nos hace sentir bien o nos felicita por lo que hacemos y por lo que vamos, pero déjame decirte que eso no es suficiente, eso no es el fin de todo, ese no es el fin de las cosas. Por más de que te esfuerces y en tus propias fuerzas intentes y hagas todo lo posible o todo lo necesario para caerle bien a los demás, para poder sentirte cómodo con otros, para poder sentirte de repente aceptado en algún punto, déjame decirte que no es así como realmente estamos siendo vistos delante de Dios. Hay mucha gente que va a intentar persuadirnos y hacernos sentir de que no lo hemos hecho tan mal. Pero eso es lo peor que puede pasarnos. Y ahora no estoy hablando de una cuestión de ver el mundo o nuestra vida como una total fatalidad. Porque hay una solución. Porque hay una respuesta y creo que es lo más importante dentro de todo lo que hemos escuchado sobre el Evangelio. Que nos ayuda a poder entender realmente y estar abiertos a poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, nosotros nos decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Si no podemos hacerlo, si no somos justos, si no somos vistos buenos delante de Dios y hemos sido inútiles, de verdad. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Nos hicimos inútiles al desviarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta es clara, solo hay uno que es el único que puede limpiarnos, que puede quitar ese veneno de nuestras vidas, que puede quitar eso que está dañando nuestros corazones, que está dañando nuestro interior. Y me encanta cómo lo plasma Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 6, y quiero que lo leamos juntos, que va a ser uno de los últimos pasajes que vamos a leer, porque me da claridad de realmente qué es lo que va a pasar. Justamente después de haber explicado todo lo del pecado que comienza a hablar en el capítulo 2 de Efesios, Pablo a la iglesia de Éfeso le está diciendo algo muy en claro. Les dice, pero Dios... Luego de todo lo que les está hablando y les está diciendo, ustedes se han desviado y están yendo solamente por los deseos de su carne y sus propios pensamientos. Eso no es lo que yo deseo para ti, pero eso es algo muy importante. Y aquí vienen las buenas noticias y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente la Biblia nos está hablando de una restauración que por misericordia vino a nuestras vidas a través de Cristo Jesús, pero me encanta esta última parte del versículo 6 que dice que nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Lo que nunca merecimos por todo lo que estaba en nuestras vidas es ahora lo que estamos recibiendo. Y creo que obviamente nos deja más en claro lo que está pasando aquí. Fue el Hijo de Dios, fue Cristo Jesús, el verdadero Dios y hombre que tuvo que llevar esa maldad en la cruz para reparar la imagen de Dios, la creación, el hombre del pecado. Y creo que esto es la parte más importante.
porque muchos estamos volteando a ver en qué podemos hacer para poder regularnos, ¿verdad? Y sí, es importante, escúcheme, es importante que tomemos medidas, es importante que de repente si estamos luchando con la pornografía, dejemos un poco de usar las redes sociales o pongamos filtros para no ingresar a ciertas páginas, o si quizá estamos luchando con la mentira, intentemos y nos esforcemos por realmente decir la verdad e intentar que otras personas sepan de la lucha que estoy teniendo, o si quizá estoy pasando por un tiempo en donde estoy desobedeciendo mucho a mis padres, que me puedan ayudar y pedir consejo en todo esto. Pero déjame decirte que la solución más grande para todos nuestros problemas no se basa en la estrategia o el modo o la forma en la que estoy evitando hacer algo, sino en lo que Cristo ya evitó por nosotros hace mucho tiempo en la cruz del Calvario, y lo único que está haciendo ahora es con los brazos abiertos, escuchando a que nosotros demos la respuesta después del llamado que Él nos ha dado primero. Y es el tiempo que a ti y a mí nos toca. Es el tiempo que ahora tenemos de verdad poder decirle al Señor: Señor, aquí estoy, me presento delante de ti, estoy arrepentido por lo que he hecho, porque sí reconozco que lo que he estado haciendo es pervertir mi moral, es pervertir todo mi corazón y mi mente a través de las cosas que he dejado que ingresen en mi corazón. He estado tocando muros, he estado dejándome ver cosas que no debían ver y que obviamente han estado dañando mi ser y mi interior. Pero quiero pedirte que ahora hagas algo especial en mi vida. Y sabes, cuando le decimos eso a Dios, y quiero ir terminando con esto, es la palabra que sale luego finalmente, en el versículo 10 del capítulo 2. Y termina así, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No puedo creerlo. No puedo creer que aún Dios, con todo lo que hayamos hecho, Él ya desde antes de todo esto tenía preparado para nosotros buenas obras. Tenía preparado para nosotros un plan hermoso. Nos llama criatura hermosa. Nos llama creación hermosa. Y creo que esto nos da realmente una idea completa de que Dios tiene algo preparado especialmente para nosotros, pero es justamente el pecado lo que está impidiendo que pueda llegar a nuestras vidas. Su palabra es clara diciéndonos que desde antemano preparó para que nosotros anduviésemos en esto. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Sabes qué? Cuando estaba pensando y meditando en todo esto, le decía a Dios: Señor, este es el veneno oculto que muchos de nosotros tenemos. Comienza a ingresar en nuestro corazón. Y a veces ni cuenta nos damos hasta que comienzan a darse algunas repercusiones. Algunos sentidos en donde recién podemos darnos cuenta que algo está andando mal. Hasta que de repente es muy tarde. Y finalmente estamos en el piso, caídos, muertos, destruidos por completo. Y eso no es lo que Dios desea para nosotros. Eso no es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Su creación perfecta no fue hecha para ser arruinada. Dios tiene un plan para tu vida y tiene para mi vida un plan. Y lo que nos está alejando y apartando de todo esto es el pecado. Y te digo algo. Aún hay cosas en nuestro corazón que necesitamos aceptar y decirle a Dios: por mucho tiempo no he querido llamar a esto pecado, intentando engañar a mi mente y a mi corazón de que no estaba haciendo algo tan mal. Pero ahora me doy cuenta de que lo que estoy haciendo está rebelándome contra ti y contra tu palabra. Creo que este es el tiempo en que realmente se levante una nueva generación que diga y le pida al Señor: Dios, ayúdame
a poder realmente entender tus planes para mí y ser completamente honesto contigo. Ese es el tiempo para que le confieses a Dios, para que le confieses incluso a líderes sabios que tienes cerca a ti y le puedas pedir ayuda. Puedas realmente confesar y abrir tu corazón por todos los pecados que has cometido, por las cosas malas que te han persuadido y que te han estado arrastrando por mucho tiempo, y esta noche sea la noche en la que tú y yo seamos libres de las ataduras del pecado. Dije claro algo al inicio. Esto no termina aquí. No va a ser la última vez que nosotros de repente le fallemos a Dios. Pero déjame decirte algo. Si nos tomamos fuerte de su mano, le pedimos perdón en arrepentimiento, nos humillamos delante de Él, su palabra nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Es decir, nunca se va a terminar, pero no significa que no va a pasar nada. Él nos va a ayudar. Él va a estar ahí con nosotros, tanto para consolarnos como para corregirnos. Pero déjame decirte que la mejor opción que tenemos y la mejor decisión que podemos tomar es dar vuelta por ese camino en el que hemos estado andando y pedirle a Dios que pueda perdonar nuestros pecados, que pueda limpiar nuestra maldad, que pueda realmente quitar todo ese veneno que está intentando apoderarse y tomar control de nuestras vidas. Porque déjame decirte, quizá ahora no sientes nada, pero lentamente va a ir destruyéndote. Y soy honesto con esto porque yo también he experimentado ello. He sentido en muchas ocasiones cómo el pecado de diferentes maneras, de diferentes formas en mi vida han comenzado a ir llenándome de ese veneno, en el que me he sentido en muchas ocasiones tan oprimido y tan enfermo por el mal que causa. Pero he tenido que volver y recordar nuevamente de que es Jesús y su sangre que nos limpia. Y es de esa manera en la que ese castigo que íbamos a recibir de Dios, que era la muerte, ahora tenemos perdón de nuestros pecados. Ahora tenemos un lugar celestial preparado para nosotros. Ahora somos llamados que vamos a hacer buenas obras y que han sido preparadas estas de antemano por Dios porque nos eligió a ti y a mí. Comencemos este nuevo tiempo. Dejemos atrás todo lo que quizá nos está afectando y vayamos por un camino nuevo en Cristo Jesús. Así que si quieres orar conmigo en esta noche, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás, de repente en tu cuarto, en tu sala, o de repente estás en un transporte público, estás yendo a casa, y solo te invito a que puedas pedirle al Señor y decirle: Dios, necesito acercarme a ti. No quiero perderme, no quiero estar muerto por el pecado. No quiero, Señor, que todo este veneno comience a meterse en mi vida y comience a dañar mi corazón, mi mente. Necesito de ti. Necesito de tu palabra. Así que vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Y si ahí donde estás tú quieres pedirle al Señor que pueda perdonar algo en específico, de repente por lo que has estado pasando en estos tiempos, o de repente con lo que has estado luchando últimamente, vamos, este es el momento para que tú te puedas rendir delante de Dios y le digas: Señor, necesito de ti, necesito más de ti, necesito que me perdones, Dios, por favor perdóname por las cosas que he estado haciendo. Y estoy muy seguro de que Él va a estar con los brazos abiertos como un buen padre, dispuesto a recibirte y a decirte: hijo, te perdono. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Padre Celestial, mi buen Dios, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias en primer lugar porque nos ayudas a ver, Señor, y nos quitas estas escamas de los ojos que nos estaban impidiendo observar realmente lo que estaba causando este deterioro y sobre todo esta enfermedad en nuestras vidas. Perdónanos, Dios, porque ha estado realmente dañando profundamente nuestro corazón. Pero hoy te pido, Señor,
que puedas ayudarme, que puedas, Señor, limpiar mi mente, mi ser. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname, por favor. Ayúdame a poder realmente levantar mis ojos a los cielos. Eliminar todo sentimiento de autosuficiencia, Señor. Y pedirte que seas tú quien me dirija. Pedirte que seas tú quien me guíe, Señor. Y aún con los errores que pueda cometer, solo te ruego que tu misericordia me alcance. Y que me ayudes. Y me des fuerzas para poder vencer. Para poder tener victoria. Te lo pido, Dios. Esta es mi oración. En Cristo Jesús. Amén y amén.